Dorsal TV y El Submarino del Aire presenta Películas de Espantos. Efectivamente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, sea cual sea el horario en el que usted se encuentra escuchando este podcast. Sea bienvenidos al capítulo número 2 de Películas de Espantos. Yo soy su anfitrión. El día de hoy seré conocido como Muertoni Kings. Y estoy gratamente complacido por la respuesta que hemos tenido con el capítulo número 1 de este podcast, que está dedicado para todos aquellos que son entusiastas de las películas de terror, para todos aquellos que desean conocer un poco más de las películas que nos han asustado, que nos han espantado y que también nos han dejado muchísimo dentro de la cultura popular. Primero que nada, doy las gracias a los señores de Tono TV y al maestro Claudio Pesotti, quien hará las veces de productor en esta emisión. Y bueno, dicho esto, pues les recordamos que se pueden suscribir al podcast. Estamos ya disponibles en Spotify, estamos disponibles en Apple, estamos disponibles también por ahí en iVoox y en cualquier otra plataforma que ustedes quieran sugerirnos, pues podemos subir sin mayor problema el podcast para que lo disfruten. El día de hoy tenemos un tema muy extenso, muy interesante, y para ello trajimos a una invitada que se encargará de, desmenuzar junto con un servidor los detalles puntuales de uno de los íconos dentro del cine de terror, aunque propiamente no es conocido por ello, pero está con nosotros nada más ni nada menos que la señorita Josh, Miss Pretty Woman. Un aplauso, por favor. Bienvenida, Hola, bienvenida, gracias. mi querida Josh. El día de hoy Muchas tenemos gracias. música en vivo y efectos al aire, mi querida Josh. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí con Qué todos gusto que ustedes. hayas aceptado la invitación. Me da mucho gusto recibirte, me da mucho gusto, pues, tenerte en este espacio. Y me gustaría que le contaras a la amable audiencia, pues, ¿quién es Miss Pretty Woman? ¿Cuál es su huella en este globo terráqueo, en este paso terrenal? Bueno, pues yo soy modelo pin-up, mexicana. Hago fotografías y hago réplicas de lo que se hacía las chicas de calendario de los 50s. Y bueno, estoy metida en toda esta cultura de esa época y de cómo vivían las mujeres. Entonces, ese es mi punto de vista que vengo a dar el día de hoy. Y justamente por ello es que escogimos un tema muy ad hoc, que si bien no es necesariamente de los años 50, pues trae una influencia muy marcada, sobre todo por un tema que tiene que ver con las mujeres dentro del cine del autor que vamos a analizar hoy, mi querida Josh. No sé si te suene por ahí el nombre de Alfred Hitchcock. Sí, claro que me suena. Para mí sí es un ícono, yo creo que sí tiene muchísima trayectoria, muchísimas películas y también sus historias ahí detrás de ese mito que se ha causado alrededor de las mujeres y de cómo eran sus películas y sus actrices, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya entraremos propiamente en detalle. Pero bueno, quiero aclarar primero que, dado que el tema es demasiado extenso, mi querida Josh, hablar de Alfred Hitchcock es hablar, pues como bien dices, de uno de los íconos más grandes del cine. Pues la verdad es que nos llevaría no uno, sino hasta 2 o 3 episodios del podcast. Pero dado que esto se llama Películas de Espantos, pues vamos a hablar de 2 de sus películas más representativas dentro del cine de terror. Una de ellas, quizá el parteaguas para lo que después conoceríamos como cine de slashers, que fue una tendencia que propiamente conocimos en los años 80, y la otra, un medio, ¿eh? No llevamos ni 10 minutos y ya me equivoqué, Josh. Ya, sí pongo nerviosos a todos. Yo sé. Y la segunda, pues, insisto, un miedo generalizado a una situación cotidiana que ya varios autores habían explorado en la literatura, pero que el maestro Alfred Hitchcock decidió llevar a cabo fílmicamente. Bueno, pues entramos a detalle, mi querida Josh. Alfred Hitchcock, pues lo conocemos por ser el maestro del suspense, el amo del suspenso dentro del cine. ¿Tú qué películas has visto propiamente de Hitchcock o qué te recuerda cuando dicen el nombre de Alfred Hitchcock como Pues tal? he visto muchas, incluso él llegó a trascender más allá de las películas, fue evolucionando con los medios y tenía también, no sé si recuerdan su programa de televisión que también era de suspenso y que también contaba como mini historias de alguna forma. Claro. Entonces recuerdo muy bien las películas, recuerdo un libro que
que justo te acabo de traer. Por supuesto. Vamos a dar ese detalle. La señorita Miss Pretty Woman no vino con las manos vacías, nos trajo por acá algunos detalles que ya les mostraremos puntualmente en fotos en redes sociales. Por cierto, al final de este espacio daremos todas las redes para que nos sigan. Todavía no creamos las de películas de espantos y ya lo iremos haciendo conforme pues vaya avanzando. Y sí, como dices, pues el maestro Hitchcock tenía una tradición televisiva muy importante con un programa llamado Alfred Hitchcock Presenta, donde presentaba estas historias de crimen, de suspenso, de terror que pues de algún modo antecedían quizá a lo que ahora tendríamos propiamente dicho como series o miniseries. Y posteriormente esto lo llevó al cine, donde creó 2 grandes películas que vamos a platicar el día de hoy, mi querida Josh. Una de ellas, pues es imposible hablar del cine de terror sin tomar en cuenta la influencia que tiene Psicosis, como la conocimos en América Latina. Sí, me causó un gran impacto cuando la vi. Además la vi súper chiquita, tengo un papá muy extraño. Pero sí, te mantiene ahora sí que al filo del asiento todo el tiempo, que esa es su intención principal, ¿no? Se ve todo completamente planeado, pensado antes de cada una de las escenas. Y además llevaba a sus actores al extremo, ¿no? Y sobre todo a sus actrices. Y eso es algo que se nota en sus actuaciones y que vamos a tocar yo creo que un poco más adelante, pero sí es algo muy notorio en lo que él hacía. Me atrevo a decir, y con perdón de la audiencia, yo sé que cuando se tocan temas pues tan comunes y tan como canónicos, por decirlos de algún modo, pues probablemente caigamos en algunas imprecisiones y como siempre hemos dicho, pues tenemos a un público mucho más inteligente que nosotros, así que de entrada pues ofrezco una disculpa si nos equivocamos o decimos alguna imprecisión por ahí. Les agradecería mucho si ustedes también nos ayudan a retroalimentarnos en este espacio, pero bueno, me atrevo a decir que la protagonista de Psicosis pues fue quizá la primera chica Hitchcock que conocimos propiamente con estas características de la rubia que se empodera durante la trama y que nos va a llevar por un camino muy interesante, particularmente en esta adaptación de la novela de Robert Bloch, que se filmó en 1960, mi querida Josh. Hay que hablar del contexto del año, porque para 1960, pues todavía estábamos por ahí bajo el Código Hays, que no sé si estás familiarizado con ello, mi querida Josh. El Código Hays era pues prácticamente la regla de qué sí y qué no se podía hacer en el cine, puesto que había, no me atrevo a decir censura propiamente, pero había ciertas reglas que el cine no podía trascender para no ofender así las buenas costumbres como se conocía en aquel entonces. Claro. Y bueno, entrando ya propiamente a detalle, como decíamos, Psicosis o Psycho, el cual es su nombre original. ¿Tú cómo lo hubieras adaptado? Yo creo que la palabra mejor adaptada hubiera sido psicópata, ¿no? Más que Psicosis. Psicópata, claro. Sí, toda la historia está alrededor de los problemas mentales de este hombre, pero también tiene un lado súper importante en la figura femenina de esta película, porque su protagonista, bueno, la primera que nos hace pensar que es la protagonista, es una mujer que rompe con los esquemas de la época. O sea, no es el ama de casa que tiene hijos, ya tiene una edad mayor como para que estuviera en ese punto, pero es una mujer que viaja, que tiene un amante, que está huyendo, Exacto, que acaba de robar, que se atreve a hacer muchas cosas. Y ahí viene un tema un poco escabroso que me gustaría tocar, pero sí, él tenía predilección por las rubias. Decía que las rubias eran las mejores víctimas que podían existir, que eran como la nieve blanca en la que se veían mejor las manchas de sangre, ¿no? Entonces, a él le gustaba trabajar con Exacto. chicas rubias y tenía una afición por ellas y una obsesión por ellas. Entonces, dentro de eso, esta chica, vaya, es rubia y además las escogía un poco con una apariencia como frágil. Claro. Él decía, por ejemplo, que Marilyn Monroe no le gustaba porque traía el sexo como si fuera un collar, ¿no? Era demasiado sensual y no era fácil dominar a una mujer así. Y él prefería chicas que se vieran como Grace Kelly, ¿no? Que era como muy frágil, como delicada, como muy delgada. En este caso era la misma situación. Y esta protagonista rompe, como decíamos, con todos los esquemas de lo que debía ser una mujer en los 50s y la hace su víctima. Porque de alguna forma castiga a esta Exacto. parte liberada de esa imagen femenina. Y por el otro lado también la madre
¿no? Claro, que es la una presencia ahí, valga la redundancia, omnipresente durante toda la novela y durante toda la cinta, pues Hitchcock la retrata de una forma muy particular, ¿no? Y dándole continuidad a lo que tú dices, pues en palabras del propio Alfred, él decía, creo que las mujeres más interesantes, sexualmente hablando, son las mujeres británicas. Las mujeres inglesas, las suecas, las alemanas del norte y las escandinavas son más interesantes que las latinas, las italianas o las francesas. Por ahí, pues, medio racista el señor Hitchcock. Sí, bastante, de hecho, sí. El sexo no debe ostentarse, dice Hitchcock, o decía, mejor dicho. Selecto, dice por acá el maestro Claudio. Una mujer inglesa, con su aspecto de institutriz, es capaz de montar en un taxi con usted y, ante su sorpresa, desabrocharle la bragueta, dice por ahí. Sí. Ya hablando un poco de la sexualidad, ¿no? Y de todo este tema que tenía que ver con lo que pues veríamos posteriormente en sus películas, pero particularmente con Psicosis, como mencionábamos y retomando un poco el hilo de la conversación, pues es una novela, mi querida Josh, es una novela de 1959 escrita por Robert Bloch, o Robert Bloch, no sé cuál sea la pronunciación correcta, por ahí le pedimos ayuda a la amable audiencia, que pues revolucionó el concepto como tal de crimen, porque estábamos frente a una novela que tocaba un tema que era la esquizofrenia y las enfermedades mentales. Y bueno, posteriormente Hitchcock se da cuenta de que esta novela tiene un gran potencial para poderse llevar a cabo en el cine y decide comprar los derechos de la novela por $9,000. $9,000 wow. fue lo que le costó a Hitchcock hacerse de los derechos de la novela de Robert Bloch. Y bueno, estamos hablando de una película de los 60, mi querida Josh. Yo no sé ahorita cómo te sientes tú respecto a las series y respecto a los programas televisivos que tenemos en la actualidad, pero tenemos una palabra muy de moda que son los spoilers. Sí, sí. ¿Se vale hablar ya de la película y decir el final y todo? Por si alguien no la ha visto 49 años después. O sea, estaríamos spoilereando, mi querida Josh. Sí, un poco, pero bueno, han pasado muchos años y el tema. Yo espero que ya la mayoría la haya visto, ¿no? Si están en este podcast y están hablando de películas de espantos, es un básico, ¿no? Si no, deténganlo ahora, véanla y luego lo vuelven a poner. Exactamente, esa es la gran ventaja del podcast, ¿no? Sí. Esa es la gran ventaja del podcast, que le pueden poner pausa en este momento en el que les damos al spoiler alert. Si la quieren ver y no sorprenderse, lo pueden hacer y después regresan y ya platicamos. Pero el que sí era muy enemigo de los spoilers, mi querida Josh, era nada más ni menos que el maestro Alfred Hitchcock. Y bueno, al haber comprado la novela por $9,000 y adaptarla al cine para hacer su película, pues se encargó con su producción y específicamente le encargó a su agente Peggy Robertson que comprara todos los ejemplares que estuvieran disponibles en las librerías de Inglaterra para evitar así que alguien revelara la trama. Porque como ya lo vamos a ver más adelante, pues tiene un giro de tuerca, como suelen decir por ahí los cineastas, muy interesante. Entonces, el maestro Hitchcock, definitivamente, pues adelantado a su tiempo, era un enemigo absoluto de los spoilers. ¿Qué diría ahorita Josh? Imagínate si estuviera consciente del internet y de cómo la información viaja, ¿no? De Twitter y de cosas por el estilo. Seguro se volvería loco. Seguro, porque además era súper controlador en todos los detalles, como podemos ver en sus películas. Era incluso controlador con sus actores, sus actrices, entonces seguramente se estaría volviendo un poco loco. De que le revelen la sorpresa, sí, ¿no? Sí, claro, de que la gente se enterara de ciertos detalles, ¿no? De las cosas que estaba pensando. Exacto. Y bueno, tanto era el cuidado, como bien dices tú, de Hitchcock para estos detalles y para evitar las sorpresas, que vetó a sus actores de cualquier promoción que se diera respecto a la película. Janet Leigh y Anthony Perkins, quienes son los protagonistas de esta película, pues estuvieron prácticamente ocultos durante toda la etapa de promoción para evitar así que en cualquier entrevista o en cualquier comentario que pudieran ellos dar, pues se revelara algo de la trama, ¿no? Que es algo fundamental para entender la historia de Psicosis. ¿De qué se trata Psicosis, muchachos? ¿De qué se trata Psicosis? Pues como bien lo dice Josh, la primera parte, porque podemos partirla en dos o tres partes incluso, sí. Se trata de una chica que es una empleada que decide robar a su jefe.
decide, no me acuerdo cuánta cantidad le roba de dinero, pero le roba creo que $1,000, si mal no recuerdo. No me acuerdo muy bien Le en roba este una momento, cantidad pero sí es una cantidad importante, ¿no? importante y más para la época que el dinero tenía un valor distinto. Exacto, y ahí tenemos una de las primeras curiosidades, mi querida Josh. A nivel visual, a nivel semiótico, por así decirlo, $40,000 nos dice por acá 40,000. el maestro Fede. Sí, No, sí. pues sí. Todavía es muy... Sí, de hecho, todavía es ahora una creo lana, que- ¿no? Sí, claro. Bueno, a nivel semiótico, a nivel visual, representa esta decisión de la protagonista Janet Leigh de volverse mala, por decirlo de algún modo, cuando en una secuencia, justamente antes de cometer el robo, vemos que su ropa interior es de color blanco. Y posteriormente, cuando decide cometer el robo y llevarse los $40,000, la siguiente escena donde la vemos en ropa interior, su ropa interior ya es color negro. Ah, sí, porque en esa época era muy marcado que la ropa fuera, o sea, si eras una señorita de bien, no podías usar ciertos colores, no podías utilizar cierto tipo de vestidos, ¿no? Tenías que cumplir las reglas, como bien decías, y eso era una cuestión social. O sea, las mujeres que usaban ropa interior negra, que usaban incluso alguna crinolina negra, algún detalle así, era porque eran, digamos, atrevidas, ¿no? Estaban fuera de su casa y de las cosas que se esperaban de ellas. Y que venía incluso de la tradición del cine negro, ¿no? También donde Sí, el también. personaje de la femme fatale que llegaba al despacho del detective a buscar resolver su caso en estas historias de crimen, pues casi siempre iba vestida de negro, ¿no? Como una viuda negra, por decirlo de algún modo. Tenemos una Betty Page incomprendida completamente que siempre usaba lencería negra para sus fotografías que tenían mucho que ver con bondage y cosas que estaban completamente prohibidas, de hecho eran ilegales, ¿no? En la Claro, época. totalmente. Y bueno, pues ahí estaba la primera pista que tendríamos, ¿no? A manera visual de lo que estaba construyendo Hitchcock con esta adaptación de la novela. Y bueno, una vez que decide robar los $40,000, el personaje de Janet Leigh, que se llama Marion Crane, decide escapar justamente en un vehículo hacia las afueras del pueblo donde se encontraba, llegando así a un motel que, Además. que a la fecha pues creo una de las locaciones y uno de los lugares más icónicos dentro del cine de terror, aunque propiamente no estamos frente a una película de horror como tal. El Bates Motel, que toma su nombre del otro protagonista, Norman Bates, interpretado magistralmente por Anthony Perkins, pues era justamente un motel de estos carreteros, donde pues los exiliados, la gente que iba de paso, justamente la gente que tenía algo que ocultar, pues se hospedaban en estos lugares, ¿no? Y en un principio, pues la propia casa te demostraba, pues vaya, tenía su propia simbología, ¿no? No sé si estás enterada, pero está basada la casa en una pintura de Edward Hopper que pintó en 1925 llamada The House by the Railroad. Y si tú ves la pintura, pues es el Bates Motel, ¿no? Tal cual, donde sabes que va a pasar algo, pero no sabes qué específicamente. Que en eso era ¿no? experto, ¿no? Él decía que podía tener una conversación en la que iba a explotar una bomba al fondo. Claro. Pero la conversación tenía que llevarte a estar nervioso porque algo iba a pasar sin decírtelo. Exactamente. Entonces así funciona toda la escenografía de esa película como tal. Y bueno, pues nuestra protagonista llega y se instala en este hotel sin saber que, pues, de dentro de esas paredes ocurría algo muy raro, algo macabro, algo, pues, por demás espantoso, por decirlo de algún modo. Y la realidad es que esto marcaría, como tal, pues, la pauta para el resto de la trama y nos llevaría a uno de los momentos más álgidos y más relevantes dentro de la historia del cine en general, que ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Aquí voy a hacer una pausa, mi querida Josh, por Sí. si hay alguien muy necio todavía que no ha visto la película y no quiere. Es el momento idóneo. Aunque otra de las curiosidades que te quería contar es que, no sé si recuerdas que, por ejemplo, todavía a nosotros nos tocó que había cine permanencia voluntaria, en Sí, el que tú claro. podías llegar a la mitad de... A la mitad Benji, de la dice por acá el peli. maestro Claudio. Para Oh, que se den wow. una idea de la edad y de la rodada de los aquí presentes. No la mía, yo no vi Benji. No, tú eres como de Coco para acá, ¿no? Sí, yo Josh? obviamente sí. Más o menos. Bueno, No, sí tengo mi experiencia, ya está bien, pero no vi Benji. pues Hitchcock, en este afán de no develar las sorpresas y de no revelar absolutamente ningún detalle de la trama,
prohibió específicamente en todas las salas donde se exhibía Psicosis que las personas entraran una vez iniciada la proyección. Si tú querías ver la película, aunque estaba permitido todavía, tenías que esperar a que terminara, a que saliera toda la gente de la sala y literal no te cruzaras con nadie y pudieras de ese modo entrar a ver la película ya fresquecito y sin ningún detalle de la trama. Incluso en los anuncios del periódico de la época aparece el propio Hitchcock diciendo Hitchcock demands your silence, diciendo Hitchcock demanda tu silencio. Si ya viste la película, no la cuentes, no digas spoilers, no seas ese güey. ¿Sí? Qué maravilla. No puedo creer que Exacto. Darth Vader es el papá de Luke. Exactamente. Sí. Incluso la publicidad oficial era el maestro Hitchcock, ni siquiera estaban sus protagonistas. No, claro. Lo cual también era un parteaguas dentro de la industria en esa escena, porque lo que se vendían eran a las celebridades, ¿no? O sea, tenías que decir Janet Leigh y Anthony Perkins en Psicosis, y salía la imagen de la rubia o del hombre guapo anunciando la película, y aquí no, aquí era el director, un personaje que bueno, que sí sale, pero como en todos sus cameos, diciendo Hitchcock demands your silence. Está estrictamente prohibido hablar y te lo está pidiendo el director, ¿no? Para que no le arruines el viaje, la trama a todos los asistentes. Bueno, ¿qué pasaba en el Bates Motel? Estaba administrado, mi querida Josh, por uno de los asesinos más icónicos dentro del cine de terror. El primer slasher, según se considera por algunos expertos, sí, así es, llamado Norman Bates. No sabríamos qué es Norman Bates hasta el mero final de la película, porque es algo que ya estamos anticipando. Insisto, ya se les dieron muchas ya se les dio la oportunidad. Y bueno, el tema es que el personaje de Janet Leigh pues está ocultándose justamente de la policía, de sus jefes que están buscando esta cantidad de dinero. Y llegamos a la famosa escena de la habitación de Marion Crane, donde ella pues se empieza a despojar de sus ropas, donde vemos que ya trae justamente ropa interior negra, demostrando ya esta pues conversión al mal después de haber robado. Y tendríamos otro detalle muy interesante, mi querida Josh. Ahí te va, fíjate. Te había comentado del código Hays, de lo que se podía y no se podía mostrar en ese contexto, ¿no? De las reglas cinematográficas. Pues bueno, en Psicosis, estaba la primera escena que tendríamos donde podríamos ver un excusado como tal funcionando. ¿Es en serio? Es en serio. Oh, wow. Vemos que el personaje de Marion Crane rompe un teléfono justamente y lo echa a la taza del baño y le jala. El código Hays, que era el código que regulaba todas las producciones cinematográficas en aquel entonces, prohibía estrictamente mostrar cualquier excusado o cualquier acción que demostrara o que sugiriera la acción de ir al baño. Y bueno, aquí no solamente veíamos al excusado, sino que veíamos que le jalaba, ¿no? Lo cual era romper un tabú que hoy en día no sé qué sería el equivalente. Ya hemos visto todo, ¿no? Sí, pero creo que es parte de su genialidad, de que sus personajes vayan rompiendo ciertas reglas, de que fuera algo diferente que la gente pudiera ver y que los mantuviera sorprendidos casi todo el tiempo durante la película, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Totalmente, totalmente. Y la realidad es que esto, pues, se volvió también trascendental porque la gente decía, no puedo creer, Hitchcock filmó un retrete y todavía le jalan, ¿no? O sea, realmente era algo, pues, para la época sumamente desafiante. Y era lo primero, porque todavía faltaba más. Y todavía faltaba lo demás, ¿no? Sí. Que, bueno, después de esta escena, vemos que Marion Crane, que es el nombre de la protagonista en la película, se despoja de sus ropas y decide darse una ducha. Sin embargo, durante la película, durante esta primera parte de la película, vemos que hay alguien que la está observando. Hay alguien que detrás de las paredes del Bates Motel se asoma por algunos hoyos que están ahí estratégicamente ubicados para observar a los huéspedes. Y todo el tiempo piensas que es Norman Bates, ¿no? El que la está espiando y la está viendo. Sí, claro. Y bueno, vendríamos con eso a la famosísima escena, mi querida Josh, de la ducha. Una escena icónica, una escena clásica del histórica, cine. Una escena histórica totalmente, porque implicaría muchos parteaguas, rompería y marcaría muchos parteaguas para la época por cómo está realizada. De entrada, la cámara se vuelve cómplice del asesino, porque vemos todo lo que pasa desde su punto de vista. Sí. Justamente empezamos a ver
desde la cámara como si fuéramos Norman Bates, como si fuéramos la persona que está viendo a Marion Crane desvestirse. La vemos como oculta algunas cosas en sus maletas y te mantiene con esa tensión que realmente pues no sabes hacia dónde va. Sin embargo, tiene un cambio muy súbito en el montaje donde entramos al punto de vista de la protagonista. Y ahí viene otra curiosidad. Lo que vamos a ver es una escena donde se ve la regadera desde abajo como si tú fueras la persona que se está bañando. Para hacerte sentir víctima. Para hacerte Claro. Totalmente. ¿Dónde estás más vulnerable, Josh? Sí, Totalmente claro, cuando te desnudo bañas. en la te regadera. te despojas de la ropa, te cubres con una cortina y te das cuenta de que pues ahí eres susceptible de cualquier cosa, ¿no? Entonces, como bien dices, Hitchcock te mete a ti en ese papel, te mete en ese personaje y te pone al nivel de la protagonista al desproverte de todo este vestido y de toda esta pues tranquilidad que te puede dar el estar viendo al personaje, ¿no? Porque al final jugaba con la vulnerabilidad de la gente. O sea, eso es lo que te despierta cuando ves una de sus películas. Y finalmente, sí, o sea, tienes razón, en la regadera es el lugar más vulnerable que puedes tener. Independientemente de que su personaje ya era de por sí vulnerable, era una mujer sola, era una mujer que estaba huyendo, básicamente que nadie iba a extrañar, ¿no? Claro. Entonces, dentro de eso te hace sentir parte de esa, digamos, soledad, de ser una persona desamparada que si le sucede algo, que bueno, ya Exacto. nadie va a reclamar, Y ¿no? a No va nivel a pasar técnico nada. y a nivel fílmico es muy interesante la escena porque la regadera no es una regadera convencional. Se mandó a hacer específicamente para esta toma para que no manchara el lente al centro donde sale el agua como saldría en una regadera convencional, sino que digamos que es una regadera que solamente está regando el agua alrededor para que la cámara pueda centrarse en el centro y centrarse en el centro. Ya dije mi segundo error, les vamos contando. Ok. Está todo previamente planeado. Perdónenme, querida. lo pongo muy nervioso. Y bueno, el tema es que también hay una analogía ahí con el ojo. El ojo nos va a terminar de dar todo el montaje que logra Hitchcock para, pues, justamente demostrar esta vulnerabilidad de la que estábamos hablando. Pero además no era solamente mostrar esa vulnerabilidad. Hay un tema que tengo que tocar en esto, porque soy la chica del podcast Por hoy. supuesto, señorita. Pero Yosh. llevaba a sus actrices a un terror terrible. O sea, hay una segunda parte y una historia oculta que ya se ha dado a conocer de cómo las llevaba a un momento de nervios terrible. De hecho, existe la teoría, y lo han mencionado muchas veces, de que en la escena de la regadera, el grito que ella pega, el primer grito, es porque él mandó cortar el agua caliente en el instante en el que quería grabar la toma y le mandó agua completamente fría para que ella comenzara a caer en un sistema nervioso así que Claro. no pudiera controlar. Y a partir de ahí, él, que ya la tenía aterrorizada además, porque era muy exigente, como tenía todo muy planeado, no confiaba tanto en el talento de los actores. Algo que mencionabas ahorita es que no los ponía en su cartel. Pues no, realmente no le importaba tanto que el actor fuera muy brillante, porque él sabía que podía llevarlos a un extremo en el que pudieran sacar pues su instinto, y eso era lo que él grababa. Y parte de esto es lo que hace con esta chica, en la que le pone el agua fría y es él mismo el que graba la cuestión del cuchillo, amenazándola, ya después de haberla tenido durante semanas aislada, de no hablar con muchas personas. De hecho, antes de esa escena, durante horas tuvo a los actores aislados, ¿no? Claro. Encerrados en lugares oscuros para que estuvieran realmente aterrorizados. O sea, el terror que vemos en sus películas, en sus actores, es completamente real, y sobre todo en sus actrices. Sí, totalmente, las maltrataba y ya hablaremos de eso específicamente con la protagonista de Los pájaros, que es la segunda Esa es la película. historia más fuerte de ese asunto. Esa es quizá la actriz que más dañada resultó, ¿no? Con el trabajar con Hitchcock por Sí, todo el ese es todo maltrato un físico y tema. emocional del que se vio sujeta. Pero bueno, acá lo que vemos es que de repente alguien se acerca a la ducha en una toma subjetiva, y mientras el personaje de Janet Leigh se está duchando, pues vemos que se acerca nada más ni nada menos que una mujer blandiendo un puñal bastante brilloso, por cierto, que causa cierta tensión. Sí. Y que esto lo adereza una banda sonora espectacular, compuesta nada más ni nada menos que por Bernard Herrmann, que le fue comisionada esta secuencia en particular para que trabajara únicamente con instrumentos de cuerda. Y eso nos daría, mi querida Josh, quizá uno de los clichés más
retomados en el cine de terror, que es justamente cuando esta mujer decide empuñar el arma y abrir la cortina de la regadera para apuñalar el cuerpo desnudo de la protagonista. Mostrándose además, porque es un monstruo que no vemos, como Exacto. es normal en sus películas. No, y realmente ahí pues todo mundo tenemos esta referencia del chun, 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 Sí, chun, sí, la música chun, te lleva chun, además. chun, que te vuelve realmente pues parte de la escena, te pone los pelos de punta, te pone nervioso, te genera una ansiedad que no sabes qué es lo que está pasando. Y mientras vemos que Janet Leigh está siendo apuñalada, ¿no? Y como dices, está desnuda, está mostrando su carne muy Que blanca. ese es otro tema. En esa época no se grababan escenas desnudos y él obligó a la actriz a estar completamente desnuda frente a toda la producción, que era otra cosa que la hacía sentir súper vulnerable, que también se ve en la actuación de ella. Ella estaba completamente desnuda, todo el mundo podía verla, ya se sentía como la presa de la situación. Entonces, eso, y el agua fría. Imagínate. Ajá, o sea, y él, además, como director, que eso también fue sorpresa para ella. Él fue el que la amenaza con el cuchillo para que ella tenga esa reacción como de no entender qué está pasando. Exacto, o sea, él le dice como, necesito que grites más y mira, y le acerca el cuchillo Sí. a una distancia en la que casi se puede sentir que sí la va a lastimar, ¿no? Entonces ella se nota justamente muy nerviosa porque dice, bueno, este señor sí me va a soltar una puñalada, ¿no? En esto. Entonces, en esa secuencia y en ese montaje tan glorioso que tiene esta escena de la regadera, que podríamos analizar durante todo el podcast y Sí. quedarnos ahí, pues nos quedamos huérfanos de protagonista, Josh. Era algo también novedosísimo para la época. O sea, imagínate a la gente que va esperando ver una película de 2 horas, de repente descubrir que su protagonista se muere en los primeros 20 minutos. Te Claro. deja totalmente incierto y dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Porque ya no hay protagonista. ¿De qué se va a tratar la película? ¿Qué vamos a seguir viendo? No creo que dure tan poquito. Y es algo revolucionario para el cine de aquella época, porque, insisto, el dejarte huérfano de protagonista en aquel entonces era una jugada demasiado astuta por parte de Hitchcock y generaba todavía más suspenso del que ya nos estaba dando. Finalmente, dentro de los detalles técnicos también de la producción, al ser filmada en blanco y negro, Hitchcock buscaba emular la sangre con un tono sumamente oscuro que fuera contrastante con la piel blanca de la protagonista, con el ambiente blanco y el entorno blanco de la regadera. Y pues decidió que el mejor sustituto que a cuadro podía dar esa intención, pues era nada más ni nada menos que jarabe de chocolate. Jarabe de chocolate. Jarabe de chocolate Hershey's, aparte, es famosa ya Qué de la maravilla. marca. De este con el que se hacían sus chocolatadas. Pues es la sangre, es el prop que se utilizó para mostrar esa secuencia, que finalmente concluye con Janet Leigh tumbada, muerta en el suelo de la regadera, con el ojo abierto y la cámara haciendo un giro frenético sobre su ojo y después haciendo un empalme con el hueco de la regadera donde se va el agua, donde se va el desagüe, la sangre corriendo, Cayendo, mezclándose con el agua y terminando exactamente en el mismo punto que su ojo, dándonos así la impresión de un cuerpo sin vida, que era algo también pues sumamente violento para la época, ¿no? Mostrar así un cadáver que ya no tiene pues esta vida, que ya no tiene esta habilidad de parpadear y de cerrar el ojo y de cerrarse así ante lo que estaba viendo con ese horror, pues volvía a la gente también un poco paranoica en ese contexto. De hecho, Janet Leigh comenta que pues mientras estaban filmando, ella no podía cerrar los ojos justamente y que incluso sí terminó un poco lastimada del ojo por pues, la resequedad que le generó tener el ojo tan abierto durante tanto tiempo mientras filmaban la secuencia. Sí, qué locura, ¿no? Y eso se ve porque pues, ves cómo el ojo está incluso hasta lloroso, ¿no? De que ya está siendo lastimado, pero logra un gran efecto de mostrar un cuerpo sin vida, ¿no? A nivel narrativo y a nivel visual. Creo que ahí estamos frente a una de las mejores secuencias que se ha hecho jamás en el cine de horror, sin ser propiamente de horror, mi querida Josh. Y que se conecta además porque el agua sigue corriendo. Quiere decir que la historia sigue. Exacto. ¿no? Y que no pasó, que eso no es lo importante como tal. Exactamente. Sí. Y bueno, ahí ya tenemos pues una puesta en escena sumamente desafiante para la época, donde pues no hay protagonista. ¿Y ahora qué va a pasar, no? O sea, ya Claro. se robó el dinero, pero la mataron. ¿Y quién la mató? Porque pensábamos que era Norman Bates, pero de repente sale una señora bastante loca, por cierto, y frenética a asesinarla. Y descubrimos que Norman Bates vive con su madre,
Sí, Y que es esa la es otra madre cosa. quien asesina, ¿no? Normalmente A- Hitchcock tenía una situación en la que en cualquiera de sus películas, no sé si alguien lo ha notado, pero comenzaba con un hombre que era acusado de un crimen que no había cometido. Claro. Siempre era inocente y siempre tenía involucrado alguna situación con alguna mujer que lo había llevado a esa situación. Y aquí, pues, insisto, llevando a su protagonista principal a la muerte en los primeros 20 minutos de la película, pues marcaba un hito dentro de la forma de contar historias al llevarlo en un contexto pues totalmente novedoso, ¿no? Para la época. Y bueno, ahí continuaría la trama, como bien dices, como Sí. seguía corriendo el agua, y deciden buscar a Marion Crane, a la protagonista. Empiezan a investigar y a seguir sobre sus pasos, y es así como la otra protagonista y el otro protagonista, valga la redundancia, llegan al Bates Motel a investigar qué ha ocurrido, ¿no? Y empiezan justamente a indagar y a buscar y a darse cuenta, pues, de que estaba pasando algo raro en el motel, ¿no? Se Muy sentían extraño. observados, se sentían raros. Vemos la relación que tiene Norman Bates con su madre, que es una madre castrante, que es una madre que todo el tiempo le está reclamando y le está diciendo y le dice que mate a los protagonistas, a los segundos protagonistas. Y eso nos lleva a una vorágine de eventos que se van desencadenando, donde se involucra la policía, donde se involucra ya una historia de suspenso real, y Sí. donde vamos a llegar finalmente a la última parte donde, pues, en un frenético desenlace, descubrimos que la mamá de Norman Bates está efectivamente dentro del Bates Motel, Sí, sigue ahí. sigue ahí, pero no está viva, No. está muerta, Josh. Sí. Norman Bates tiene el cadáver de su madre, lo preserva como si estuviera viva. Y de hecho la imagen que vemos es sumamente aterradora porque vemos pues un cadáver casi momificado, En descomposición. Sí, total. pero que está vestido y que está sentado en una mecedora y que le habla a través de la mente de Norman Bates. Es decir, Norman Bates asume el papel de su propia madre y tiene un diálogo consigo mismo para justificar estos asesinatos, ¿no? Y es él quien se disfraza de su madre para cometer todos los crímenes que pasan dentro del Bates Motel. El cadáver de la mamá de Norman Bates, pues finalmente nos demostraría que realmente aquí la psique es un elemento importantísimo para la película, mi querida Josh, porque, pues, ¿cómo describirías tú esa situación, no? O sea, ya lo habíamos platicado previo a grabar el podcast, pues parece ser una sentencia aleccionadora, ¿no? Por parte de Hitchcock, donde pues la culpa quizá no es propiamente de Norman Bates, sino es culpa de su madre, que todo el tiempo lo traumó, lo castró, lo mantuvo a sus faldas, y lo desquicia a tal grado que pues hace que asuma su personalidad y que cometa crímenes en nombre, entre comillas, de ella, porque es ella la que le ordena, ¿no? Donde le dice, mátalas, mátalas, porque son malas, y ya viste que tiró algo al inodoro y seguramente se está robando algo. Y ahí hay un doble castigo hacia los personajes femeninos, exculpando totalmente a los hombres. Sí, todos sus personajes parecían inocentes, ¿no? Todos los hombres de sus películas eran inocentes. Al final, en esta y en todas, la mujer tenía mucho que ver con las decisiones que ellos tomaban para terminar haciendo algo como lo que hacían. Y en este caso es todavía más fuerte porque es, en teoría, la madre, la mujer, castigando a la otra mujer por haber sido liberadora, ¿no? Y por haber sido, tomar sus decisiones y por haber sido una mujer diferente a lo que se esperaba en la época. Entonces, Eso es muy importante, mi sí. querida Josh, porque pareciera ser que la lección que da Hitchcock es, si tú eres mujer y viajas sola y robas y te hospedas en un hotel, vas a terminar asesinada. Sí, o sea, si eres... No, o sea, la está castigando Sí, claro. en la película. Sí, era una lección que de alguna forma se daba en la época, ¿no? Tú tenías que cumplir como mujer con ciertos estándares que la sociedad te ponía. Y en ese momento, él pinta un personaje completamente fuera de todo esto, una mujer que toma sus decisiones, que se atreve además a robar, que se atreve a hacer lo que ella quiere, a tener un amante y huye y llega justamente a este hotel que además representa el estar aislada, el estar vulnerable, el estar sola,
porque la sociedad te dejaba solas y tú tomabas esa clase de decisiones, y llevarte a ese punto en el que tú eres la víctima de una situación así, ¿no? Que el meterte en todo el Bates Motel, pues tenía mucho que ver con entrar a la psique de otra persona. Exactamente. Con el transformar la situación, con el salirte de lo que todos esperaban de ti, y eso te convertía en la víctima perfecta, en la rubia perfecta, que Hitchcock venía diciendo desde antes, ¿no? Que era completamente expuesta y vulnerable a que cualquiera pudiera hacer cualquier cosa de ella. Y le diste al clavo, mi querida Josh, porque precisamente estamos llegando al final de la trama donde pues la policía descubre qué es lo que está pasando en el Bates Motel y descubrimos que realmente es Norman Bates quien asume la personalidad de su madre para cometer los crímenes. Lo abaten y terminan transfiriéndolo a una institución mental. Lo cual lo hace inocente. Exacto. Porque en teoría, dentro de toda esta visión de la película, él nunca fue el culpable. No, y él se queda con la personalidad de su madre. Sí. Que la última escena es muy particular, que está mejor descrita en la novela de Robert Bloch, o Robert Bloch, insisto, ustedes díganme cuál es la pronunciación, pero en la novela se describe que en el último acto, digamos, de la película, donde ya está internado Norman Bates, es la mamá la que está hablando a través de la mente de Norman, y dice, no, demuéstrales que tú eres inocente, demuéstrales que tú eres incapaz de matar a una mosca. Y justo se le posa una mosca en la mano y no hace nada Norman Bates, se queda inmóvil, se queda impávido, para demostrar de esa forma que es incapaz de matar a una mosca, siendo que en realidad pues él era el culpable de todos los asesinatos, ¿no? Pero aquí, como bien dices, pues Hitchcock también busca exculpar a los personajes masculinos, perdón, diciendo, bueno, la culpa es de ella por haberse robado el dinero y haberse escapado, por eso la matan, y la culpa es de la mamá por haber creado a este monstruo y finalmente es ella quien termina matando, ¿no? Estamos acostumbradas a ser las culpables de todo. Estamos desde Eva. Acostumbrados. Desde Eva estamos acostumbradas. Ya llegamos al mito o a la historia bíblica, sí, que también va a culpar a las mujeres, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho justo lo que opinaba Hitchcock de las mujeres. Y pues yo me atrevo a decir, mi querida Josh, que la siguiente película, que también es objeto No, de pero análisis, espera, hay un dato curioso también. A ver, eso me gusta, como lo de la vienes regadera. Preparada, Josh. Como la regadera que soltaba agua fría, también se dice que la actriz que encuentra que cuando voltean la mecedora y encuentran el cuerpo de la madre, tampoco sabía, con este misterio que manejaba Hitchcock en todas sus grabaciones y en todas sus producciones, que tampoco sabía qué es lo que iba a ver. Y el grito que tiene en el momento en el que voltean el cadáver, ajá, también es real. Sí, claro. Sí. No, pues es que era un maestro del suspense en toda la extensión de la palabra, ¿no? Lo llevaba incluso al rodaje y sí, al filme como tal. Y bueno, refiriéndonos propiamente, insisto, y ya entrando en detalle a la segunda película que vamos a platicar con las mujeres de Hitchcock, pues Hitchcock hablaba un poco, y retomando también lo que tú decías, de toda esta cuestión de liberaciones sexuales y de cómo, en cierta medida, pues castigaba a sus mujeres, ¿no? Dentro de sus películas. Él decía, cuando abordo cuestiones sexuales en la pantalla, no olvido que también ahí el suspense lo es todo. Si el sexo es demasiado llamativo y evidente, no hay suspense. ¿Por qué razón elijo actrices rubias y sofisticadas? Busco mujeres de mundo, verdaderas damas que se transformarán en prostitutas en el dormitorio. La pobre Marilyn, refiriéndose a Marilyn Monroe, sí, tenía el sexo inscrito en todos los rasgos de su persona, como Brigitte Bardot, lo cual no resulta muy delicado, decía por ahí el señor Hitchcock, ¿no? Mencionando pues estas cuestiones, y eso lo llevaría a ver un anuncio emitido en el programa Today, en donde una actriz rubia, que originalmente no era rubia, sino era castaña, pues iba caminando, silbando, mientras pasaba por la calle, ¿no? Más bien, un joven le silbaba mientras ella iba caminando durante la calle. El nombre de esa actriz era Tippi Hedren. Por cierto, mamá de Melanie Griffith. Mamá de Melanie Griffith, exactamente. Suegra de Antonio Banderas. Exactamente. Y que sería la protagonista de la segunda película de espantos que vamos a analizar el día de hoy, mi querida Josh, sí, que se llama The Birds, Los Pájaros. ¡Qué maravilla! Una película de 1963, es decir, 3 años después de haber filmado Psicosis, y donde pues veríamos a un Hitchcock
totalmente misógino en cierta medida, ¿no? Sí, bastante. De hecho, si ya traía todas estas raíces en las otras películas, realmente en esta lo llevó, pero al extremo. Escogió justamente a una actriz que no tenía renombre, que venía de hacer comerciales, que buscaba de alguna manera el éxito, porque ya Melanie Griffith ya había nacido, tenía una hija que en ese entonces, si no me equivoco, tendría unos 6 años, me parece. Era mamá soltera y necesitaba este impulso en el trabajo como para convertirse en una actriz real, y la escogió precisamente por eso y por el extremo al que tenía que llevarla durante la filmación de la película, porque cualquier otra actriz se hubiera negado ante lo que iba a suceder, ¿no? Y ya la tenía como víctima perfecta de él mismo, de alguna forma. Exactamente. Y aquí el tema, pues la película de los pájaros estaba originalmente pensada para hacer una historia corta dentro del programa de Alfred Hitchcock Presenta. Sin embargo, él vio el potencial de poder desarrollar una película que causara este terror hasta cierto punto de algo tan cotidiano como son las aves, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier entorno urbano, pues estamos acostumbrados a convivir con esta fauna que son las aves. ¿Y qué pasaría si de repente pues deciden atacarnos, ¿no? Es que también tenía ahí, yo le interpreto, y es muy personal, pero un punto de vista de femenino, respecto al momento en el que las mujeres pudieran voltearse y pudieran contraatacar ante el modo en que se les había tratado tantos años, ¿no? Órale. O sea, las aves te las comes, las maltratan. Realmente en esta sociedad las aves son tratadas de una forma pésima, como en ese momento de alguna forma eran vistas las mujeres. Fíjate que no había visto esa interpretación. Sí, y él decide ver este punto de vista en el que qué pasaría si ellas, que además son ellas, se rebelan, ¿no? Claro. Y comienzan a atacar a los que han sido pues su yugo durante muchos años. Pues sí, básicamente de eso va la trama. La protagonista, que es Tippi Harder, se llama Melanie, justamente, como su hija, como bien mencionas. Y bueno, aquí la película pues es un poco más, digamos, pausada en cuanto a la trama. Vemos al personaje de Melanie realizando actividades cotidianas. De hecho, originalmente en la trama ella decide ir a comprar un par de pájaros que están enjaulados, un par de periquitos australianos, para llevárselos de regalo de cumpleaños a una niña que finalmente también cobra parte importante dentro de la trama, y que mientras vemos el avance del personaje como tal, pues nos damos cuenta que los pájaros empiezan a comportarse de manera extraña, ¿no? Hasta que llegamos al punto en el que comienzan a atacar a un grupo de niños, en el que el comportamiento de las aves es cada vez más errática y en el que nos vemos pues inmersos en un terror, por decirlo de algún modo, pues que está omnipresente, ¿no? Porque vaya, los pájaros tienen esta capacidad de volar, tienen esta capacidad de apropiarse prácticamente de cualquier entorno urbano. Y pues como lo vemos durante la película, de ser pues aves rapaces, ¿no? Como tal. El tema acá pues es justamente la relación que tuvo el director con Tippi Hedren. Ya lo mencionábamos, la descubrió en un comercial. Y bueno, alguna curiosidad, digamos, de la película es que su personaje utiliza el mismo vestido verde durante toda la película. Que Sí. Este vestido, si mal no recuerdo, era Chanel. Sí. Y que se volvió un fashion icon, ¿no? Se volvió un ícono de la moda en aquel entonces y que a la fecha, pues creo que hasta ahí una Barbie, ¿no? Que está inspirada Sí, yo en soy el coleccionista personaje de Barbie. de Melanie Tengo Daniels. justo esa Barbie y aparece con sus aves alrededor. Es muy bonita. Pero sí, como bien dices, la relación de ellos era súper complicada porque él, al descubrirla, comienza a aislarla como acostumbraba. Por ejemplo, durante la filmación ningún otro actor podía acercarse a ella, ninguno de la producción podía hablarle. Al terminar la película, de hecho, ella firmó un contrato en el que ella tenía que quedarse en casa con su hija y no salir. O sea, imagínense el nivel de poder que tenía sobre ella, y la amenazó en algún momento de arruinar su carrera con otros directores si él no accedía como a las cosas. Ahora, hubo un punto en que ya lo hizo enojar el lado de rechazo de su parte, ¿no? Y llegó como, ahorita vas a platicar alguna de las escenas en las que ya ella sufrió cierto maltrato físico. Claro.
por el hecho de haberlo rechazado, ¿no? No, y más allá de eso, pues él la llevó al extremo justamente para demostrar este terror, esta angustia que demuestra la protagonista dentro de la película. Y bueno, ella misma lo ha mencionado, ¿no? Durante el rodaje, en la escena que está cerca del final, donde el personaje de Tippi Hedren es atacada en la habitación, los pájaros que vemos están unidos con hilos de nylon a su ropa y realmente pues apenas si se podían mover. En esa escena, ella, pues al moverse frenéticamente, emulando, digamos, esta defensa que tiene en contra del ataque de los pájaros, sufre un corte en la cara, real, donde incluso ella hace un gesto que se puede ver a la cámara donde dice, me acabo de cortar, por favor hagan Sí. una pausa. Y Hitchcock le dice, sigue, y la maltrata y realmente la lleva al extremo. Y esa misma escena tomó simple y sencillamente 6 semanas, no, perdón, 1 semana y media, ya me estaba yo yendo al extremo. Eso es 6 demasiado. semanas es la filmación. 6 semanas para grabarla y terminó con Hedren en el hospital. Sí, ella se retiró 1 semana y media del set para recuperarse porque en realidad las aves sí la atacaron. Y de hecho, él le había prometido que las aves iban a ser falsas cuando tenía los entrenadores de las aves que en algunas de ellas eran cuervos, que imaginen lo que pueden hacerte, y las heridas que ella tiene son reales. Claro, y bueno, en palabras de la propia Tippi Hedren, pues dijo, fue la peor semana de mi vida, ¿no? Durante Claro. esa semana que se filmó esa escena. Y bueno, la realidad es que aquí pues vemos a un Hitchcock un poco más maduro, un poco más pues cansado también, ¿no? Hasta cierto punto de haber ya filmado varias películas. Y si bien no es quizá la mejor de las películas del director, pues nos presenta este terror omnipresente que son las aves o que es un elemento natural que, pues digo, autores posteriores como el propio Stephen King veríamos con La Niebla o cosas por el estilo, donde qué pasa si el entorno se vuelca en tu contra, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? De hecho, había una escena final muy bien lograda en la que los pájaros estaban posados totalmente sobre el Golden Gate, este puente icónico de Estados Unidos, en donde pues veíamos el puente totalmente tomado por las aves, ¿no? Donde ya te decía que estábamos frente a un apocalipsis pajarístico, por decirlo de algún modo. Pajarístico, ¿ok? Pero lamentablemente por cuestiones de presupuesto y de tiempo no se pudo realizar. Y que finalmente pues nos daría la última secuencia, ¿no? Donde vemos a las aves posadas en los edificios, paradas de manera amenazante y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, de te qué deja son un final capaces. abierto, te deja un final interpretativo donde pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? La historia de los pájaros está basada en un libro escrito por Daphne du Maurier, que, pues como te decía, fue pensada originalmente para incluirse en un capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, y que pues terminó con esta película tan emblemática dentro de la filmografía del maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Y bueno, con ello, pues nos lleva a plantearnos muchas cosas, mi querida Josh, ¿no? De entrada, pues la relación que tenía el director con las mujeres. Muy compleja, con muchos detalles bastante obscuros dentro de eso. Y que también, pues lo decíamos, ¿no? Fuera del aire y fuera de la grabación, ¿en dónde podríamos encontrar, más allá del suspenso y de toda esta tensión que se genera a partir de la trama, pues el verdadero espanto, ¿no? ¿En dónde estaba el terror? Por ejemplo, en Psicosis, ¿era la mentalidad de Norman Bates? ¿Era la enfermedad mental de la que sufría, la que te llevaba a este extremo? ¿O era quizá el propio director el que lo generaba? O en Los pájaros, ¿no? O sea, ¿cuál es el miedo? Como tú dices, tal vez el miedo a que una minoría se rebele y que demuestre pues, que en realidad no son minorías, sino que tienen una presencia mucho mayor frente a cualquier otra poder social o poder económico que lo representa. Y finalmente, pues la interpretación que tiene Hitchcock de todas estas cosas, ¿no? Que también lo vuelven, pues sí, hay que decirlo, un director hasta cierto punto misógino, un director que gustaba de maltratar a la figura femenina para sus filmes, y que a la postre pues nos daría personajes emblemáticos como el de Janet Leigh y el de Tippi Hedren, ¿no? Sí, dentro de esto, digo, hay una delgada línea respecto a lo que un director debe hacer para llevar a sus actores al extremo
y lo que pasaba en esas situaciones, ¿no? Recordemos que en los 50 no existía una manera en que... Los 60. Pues, sí, un poco. Él empezó, de hecho, con la escuela de los 50. En los 60 no existía una forma en la que las mujeres pudieran decir el director me está maltratando o me está acosando, que de hecho él tenía muchas acusaciones de acoso Claro. dentro del set, ¿no? De entrar a las habitaciones en las que estaban las actrices sin permiso y cosas muy extrañas que él tenía como en su personalidad, pero también no podemos dejar de pensar que era un gran director, ¿no? Y que era un genio de alguna forma, que le gustaba tener todo controlado y que de alguna forma él justificaba este comportamiento para llevar a las actuaciones a un nivel diferente, ¿no? Pero también habla mucho de dónde estaba el verdadero terror de esta situación. Yo sí considero que estaba en él, porque él no era guionista, él tomaba historias que le interesaban porque hacía vulnerable a alguien, porque podía transformarnos en esa persona y porque finalmente él podía sacar mucho de cómo él veía el mundo. Claro. Y el verdadero terror que a mí me da cuando veo películas de él es él. De Pensar verdad. en qué estaba pensando, valga la No, redundancia. pensar en qué había dentro de esa cabeza. Claro, O sea, no puedo dejar de pensar que Hitchcock tenía un poco de Norman Bates. claro. De pensar en cómo era capaz de llevar a la gente al extremo, no solamente en sus películas, porque seguramente en su vida también lo hacía, y esta capacidad de transformar nuestra paz y el hecho de que vas a sentarte a ver una película en una inquietud terrible que te hace sentir todo el tiempo. Totalmente, mi querida Josh, totalmente. Y bueno, esto nos lleva ya a ir cerrando propiamente este episodio del podcast que ha resultado bastante gratificante. Y pues hablábamos, ¿no? Justo ya de la figura de Hitchcock como director, como, pues de algún modo, un ícono dentro de la cinematografía a nivel mundial. ¿Y cuál podrías decir tú, mi querida Josh, que es la herencia que tenemos particularmente de estas dos películas? Yo me anticipo un poco para que quizá formules ahí tu respuesta. Pues me atrevo a decir que el personaje de Norman Bates, el que ya analizamos en Psicosis, pues es el precursor del slasher de los 80, ¿no? Finalmente nos lleva a un asesino con problemas mentales que mata de cerca, además, con esta arma punzocortante que es un cuchillo, y que nos daría una tradición pues muy prolífica que ya desarrollaremos en su momento en este podcast, Sí. de los asesinos, ¿no? De los slashers propiamente, que incluso la palabra como tal tiene que ver con que el asesino se acerca a su víctima y la despedaza. Y específicamente con los pájaros, pues tendremos esta omnipresencia de un mal no natural, aunque proviene propiamente de ahí, y que le daría a la tradición fílmica pues grandes películas a la postre que tienen que ver pues hasta con un monstruo como el de Tiburón, ¿no? O cosas como lo que ya te mencionaba, ¿no? El propio Stephen King que menciona por ahí cosas que tienen que ver con la naturaleza y que se vuelven parte del entorno. Sí, y que también nos da inicio para una gran tradición que tengo que mencionar, que son las Final Girls. Exactamente. Hitchcock crea las primeras Final Girls, ¿no? Que son la chica rubia que siempre muere en la película y que siempre es la víctima perfecta para darle un final emocionante, que hace que de alguna forma durante la película sientas algo por ella, ¿no? Y desarrolles cierta atracción hacia ella, y en el momento que la matan, pues es como el momento boom de la película, ¿no? Y si me apuras, no solamente las Final Girls, ¿no? También las Scream Queens, Sí, como las también conocemos, que son las sobrevivientes, que son estos personajes femeninos que protagonizan las películas y que sobreviven y que terminan resolviendo las tramas. Pues también lo vemos en Hitchcock, ¿no? Tiene a sus propias también. Scream Queens, que se popularizarían muchísimo en los años 80 y que de algún modo pues sientan las bases para conocer el cine de terror como lo conocemos, ¿no? La influencia de Hitchcock, pues qué decir, ¿no? O sea, No, el amo bueno. del suspenso, Hace rato hablábamos un poco del miedo, de dónde viene realmente el miedo. el espanto. El espanto. Hablando un poco ya de cuestiones de cine, creo que tiene que ver mucho con el director. Es un arte al final y habla mucho de lo que está dentro de ellos. Y para lograr una película de terror realmente que te mueva, ¿no? Y que te cause unos sentimientos encontrados dentro de una película, tiene mucho que ver con la visión que ellos tenían. Hablábamos de que Hitchcock no era guionista y no creaba las historias, las adoptaba y las elegía precisamente de las cosas que conectaban con él y con las cosas que a él le daban miedo y cómo podía causarle miedo a las otras personas, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de él, creo que su cine
es finalmente una proyección de lo que él tenía dentro. Eso es lo verdaderamente aterrador una vez que las analizas y que las ves desde otro punto de vista. Lo aterrador era él. Claro. Como debe ser un buen director, porque el punto es transmitir lo que está sintiendo, tu modo de ver la vida y tu modo de ver el mundo. Su mundo era bastante peculiar. Totalmente, totalmente. Y pues hay que insistir, ¿no? En el hecho de la figura de Alfred Hitchcock. Pues como sí, un precursor de todo el cine en general, no solamente del suspense, no solamente del horror, sino de la cinematografía a nivel mundial, y que tiene estos claroscuros, ¿no? Finalmente, pues también era un personaje bastante funesto. Bastante. Tenía una relación muy rara por ahí con su esposa. Ah, sí, ese era otro punto. Estaba obsesionado con las rubias, su esposa era castaña. Raro. Y lo más raro de todo es que no consumaba su matrimonio con ella, por decirlo de una forma muy bonita, porque soy una dama. Me gustó esa Pero frase. no lo hacía, o sea, realmente él tenía una relación obsesiva con sus actrices, que era lo que le llenaba de esa forma, o sea, sexualmente hablando, el tenerlas como víctimas y el tener estas mujeres rubias a su disposición como él solía hacerlo, era lo que lo mantenía en esta situación. Y sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que, digo, la virtud, si le podemos destacar algo en ese contexto misógino que estaba tan presente en el discurso del cine de Hitchcock. Y en la época, además. Y en la época, pues es que estaba buscando a sus musas, ¿no? De algún modo, la buscó con Tippi Hedren, la buscó con muchísimas actrices que estaban ahí. En el historial de películas de Hitchcock, la propia Vera Miles, la que ya mencionamos, Janet Leigh, Kim Novak, Doris Day, Eve Marie Saint, ¿no? O sea, había ahí pues una obsesión por las rubias que finalmente pues lo volvió ¿cómo te diré? Un buscador de musas que finalmente creo que lograba transmitir su propia esencia a partir de los miedos que él tenía. Con las que tenía una relación de amor-odio muy extraña. Totalmente. Muy extraña. Y bueno, pues dentro de todo este imaginario de películas de espantos que tenemos, pues hay que decir que la tradición de Alfred Hitchcock pues quizá no ha sido igualada, ¿no? No hemos encontrado una escena equivalente a la escena de la regadera como la tuvimos en Psicosis, y no hemos tenido tampoco pues un cineasta que haya logrado esta calidad de suspenso y de tensión tan marcada dentro de sus películas en un género pues que hoy en día pues es muy prolífico, ¿no? Como es el suspenso, que nos mantiene ahí al filo de la butaca y que se mezcla con otra tradición genérica que es el terror, que es justamente esta tradición de otro tipo de películas y que nos llevan invariablemente a voltear hacia Alfred Hitchcock. Sí, que finalmente el verdadero terror, en este caso, hablando de estas películas en este podcast, tiene mucha importancia el hecho de ¿dónde está el verdadero terror? La gente le tiene mucho más miedo a lo que otras personas tienen en la mente, a un monstruo, por ejemplo, o un fantasma, o cosas que ni siquiera están comprobadas, ¿no? Realmente el miedo que te puede dar la psicosis, la esquizofrenia, alguna situación en la que la gente no tenga control de sí mismas es mucho más fuerte que algo que proviene de la imaginación de alguna forma, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues ya cerrando, el último dato peculiar que tenemos. Sí, aunque bueno, me corresponde decir lo siguiente, pero es un gran genio. Hitchcock fue un gran genio, cambió el mundo del cine, pero de alguna forma y a pesar de lo que él pudiera pensar, no hubiera sido nada sin sus mujeres. Absolutamente. No hubiera sido nada sin sus actrices y no hubiera sido nada sin esas rubias que él consideraba víctimas. Nos da la tradición, como dices, de las Final Girls y de las Scream Queens, que finalmente son protagonistas, que son mujeres empoderadas y que trascienden incluso la figura misma del director, y creo que esa también es una gran herencia que pues nos deja Hitchcock muy a pesar de él mismo, ¿no? Muy a pesar Aunque de sus miedos y sus fantasmas, claro. Mi querida Josh, ha sido un verdadero placer el que nos acompañes. Ya lo sé. ¿Alguna última opinión? ¿Qué película de espantos es la que más espanto te ha causado? Ay, no sé, es que The Shining la vi también muy niña. Les digo que mi papá tiene ondas, le fascinan esas películas y la vi muy niña, me causó una impresión así grandísima. Y tardé varios años en comprender muy bien dónde estaba el verdadero monstruo, que habla mucho de lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Que hay dos interpretaciones, ¿no? La de Stephen King, que es el autor original de la obra, y la de Stanley Kubrick, que logró una obra maestra y que, sin embargo, pues, se desconocen entre ellos, ¿no? O sea, el propio Stephen King no le gusta la adaptación.
Y es un tema que tendríamos que desarrollar específicamente por acá. Sí, y tengo que confesar una anécdota personal, pero hace poco fui a un hotel en el que encontré un bar que estaba escondido detrás de un librero y cuando entré todavía no lo abría el hotel, pero era completamente vintage. Ok. Y me encontré una barra vacía. ¿Y te encontraste el cadáver de alguien No, ahí? me encontré una barra completamente vacía, completamente vintage, con música de la época. Pensé que estaban The Shining y ya me estaba volviendo loca. Yo pensé que estabas en el Bates Motel. No, eso todavía no me ha pasado. Espero no me suceda. Ojalá que no. A pesar de ser la víctima perfecta, al parecer. Oye, menciónale a la gente cómo estás en redes sociales, en dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver todo lo que haces como pin-up y como modelo. Pues sí, gran parte de mi trabajo está enfocado en destacar y darle vida otra vez a esa tradición que en algún momento le dio mucha fuerza a las mujeres de ser una mujer sensual, de ser liberal, de hacer lo que realmente queremos. Yo en mis días normales soy publicista, trabajo en una agencia toda la semana, pero mi tiempo libre, las noches y los fines de semana lo dedico a hacer fotografías en las que normalmente quiero contar una historia, empoderar a las mujeres y hacer un trabajo realmente bonito para que esa tradición siga, ¿no? Porque realmente es algo muy bonito y con mucho valor todavía. Totalmente. ¿En Instagram cómo estás para Estoy seguirte? como Miss Pretty Woman en Instagram y en Facebook y ahí pueden ver gran parte del trabajo que estamos haciendo con grandes fotógrafos y realmente podrán ver que esa tradición sigue viva, no solamente conmigo, con muchas chicas que siguen haciéndolo, pero bueno, aquí en México estamos tratando de hacer un gran trabajo últimamente. Y eres una de las más grandes representantes, me atrevo a decir, y no es cebollazo porque estás acá, mi querida Josh, pero Muchas gracias. lo reconozco y qué gusto que hayas venido a compartir con nosotros un poquito de la filmografía de Hitchcock y de esta parte que se llama Películas de Espantos. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, hombre, gracias a ti y con esto pues terminamos, muchachos. Recuerden, suscríbanse al podcast, denle like por ahí a las publicaciones que vamos a estar teniendo en redes sociales. Sigan a Miss Pretty Woman, yo estoy como @elTonyKings. Damos las gracias al maestro Claudio Pesotti, que fue el productor de esta emisión, y por supuesto a todo el equipo de Tono TV y al Submarino del Aire que nos está por acá apoyando con la producción de este podcast. Nos vemos la siguiente entrega. Recuerden, todos los martes tendremos un nuevo episodio de Películas de Espantos. Yo soy Muertoni Kings y se me olvidó, ya para el cierre, Josh, ¿cuál va a ser tu nombre para este podcast en particular? Ah, mi nombre. Tu nombre. Si yo soy Muertoni Kings, tú tienes que inventarte un nombre de terror, de espantos. Miss Blondie Woman. Me gustaría Dead Pretty Girl, podría Dead ser. Pretty Girl, puede ser, sí. Vean mis últimas fotos, puede ser ese nombre justamente. Mi querida Josh, muchísimas gracias. No, a ti por invitarme. Gracias a todos, pásenla muy bien y nos encontramos en la próxima emisión de Películas de Espantos.